Buenas noches, buenas tardes a todo nuestro público presente. En medio de este video, antes de comenzar, queremos detallar que en cada ministerio hay una historia que muchas personas conocen solo en partes. Hoy queremos abrir un espacio para escuchar de la voz de nuestros pastores cómo comenzó el llamado de Dios, los desafíos que enfrentaron al salir de Venezuela, su llegada a Panamá y el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Iglesia Anunciadora de Sion Panamá. Pastora, pastor, agradecido estamos porque ustedes nos están acompañando aquí. ¿Qué nos quiere decir al público? Bueno, primeramente darle gracias al Señor por permitirnos tener esta herramienta y poder llegar a muchas vidas y darnos a conocer de una manera eficaz. Somos los pastores Rubén y Denise. Venimos desde Venezuela, como lo dijiste, y tenemos acá pues el honor y el privilegio de representar la Iglesia Anunciadora de Sion Panamá. Muchas gracias, pastora. Vamos con la primera pregunta. ¿Podría contarnos quiénes son ustedes y cómo nació el llamado de Dios? Ok, primeramente, buenas noches. Contento con mi Dios por estar hoy en este día especial frente a las cámaras de nuestra multimedia, nuestra hermana que maneja las redes sociales en nuestra Iglesia Anunciadora de Sion. Y bueno, realmente el llamado es algo que se vino produciendo progresivamente, porque mis inicios y el llamado que realmente tengo desde que tengo uso de razón es al canto, a las composiciones, a la música. Tentaciones al cristiano consagrado, si le sigues la corriente serás muerto y enterrado. Ten dominio. Pero después de cierto tiempo ya ejerciendo este ministerio, Dios comenzó a tratar conmigo, revelaciones, me hablaba, me decía que me preparara en la palabra porque iba a pastorear junto con mi esposa. Y bueno, y fue algo que ahora mismo lo estamos viviendo y lo estamos ejerciendo gracias a la misericordia de Dios. ¿Cómo era su vida y ministerio en Venezuela antes de llegar a Panamá? Bueno, podemos resumir, pastor, que nuestra vida era completamente también el ministerio, como lo mencionó mi esposo, cantautor por la misericordia del Señor, y yo me desempeñaba como evangelista, predicadora de la palabra, y por mucho tiempo pues el Señor nos fue preparando en ese ámbito, nos fue llevando por diferentes ciudades de Venezuela, llevando la palabra, hasta que nuestro apóstol, nuestro pastor, nos envía a esta misión. Bueno, en sí yo me desempeñaba como cantante salmista de Cristo. Ya tenía una trayectoria aproximadamente de 12 años cantando en Venezuela y fuera de Venezuela, cuando entonces llegó la oportunidad en que conocí a mi esposa. De allí nos casamos y comenzó a dar como un giro en nuestras vidas, ya que ella se comenzó a desempeñar, se inició en el desempeño de la predicación y yo la acompañaba. Como tenía ya cierta trayectoria, muchos conocidos que me invitaban, Dios trató conmigo y me dijo que ella tenía un ministerio a la predicación. Fue entonces cuando yo me interesé en llevarla conmigo a los sitios, a los lugares donde me invitaban, para que también estuviese su participación y comenzara a ejercer el ministerio. ¿Qué fue lo que Dios utilizó para confirmar que era el tiempo de venir a Panamá? No pudiéramos decir de que era el tiempo, porque realmente cuando nos envían a esta misión, como valga la redundancia, como misioneros, nosotros veníamos era a restaurar la obra que ya estaba aquí. Luego de que llegamos a Panamá por primera vez, hacer ese trabajo, pues pasaron cosas y hubo, como quien dice, un cambio de planes. Nuestro pastor nos dice, bueno, se va a fundar una nueva congregación. Pasó un periodo de aproximadamente un año, ¿verdad?, en el que estuvimos viajando intermitentemente a Venezuela y haciendo el trabajo aquí en Panamá, mientras que hablábamos con nuestro pastor de que ya fuera buscando a los pastores que iban a enviar para acá. Y la respuesta de nuestro pastor era
Dios no me ha hablado de más nadie, son ustedes. En vista de las palabras de nuestro pastor, nosotros comenzamos a orar y a pedirle dirección al Señor, porque veníamos como misioneros. En realidad nunca pensamos que nos íbamos a quedar como pastores. Y estando en Venezuela en el segundo viaje, pues le pusimos, como quien dice, 2 vellón a Dios. Le pedimos 2 cosas al Señor, y podríamos decir que esas 2 cosas en un tiempo de 1 año, 2 años, el Señor nos las concedió y nos confirmó pues que sí, que era Él el que nos traía acá a Panamá. La pregunta más fuerte, pastores. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaron durante esta transición de un país a otro? Wow. Bueno, en realidad, en resumidas palabras, les quiero decir que no fue fácil. Llegamos acá, mi esposa y mi persona, y comenzamos a consultar a Dios después de hablar con el pastor. Estaba acá presente al frente de la congregación, y al ver que no había disponibilidad en ese tiempo, entonces empezó el reto de lo que llaman el plan B. Nuestro pastor nos dijo, bueno, si esta gente no está disponible, entonces comiencen ustedes a hacer el trabajo, a hacer la obra. Si Dios los honra y logran establecer la obra, entonces bueno, de ahí en adelante que haga Dios su voluntad. Y fueron muchas luchas, pruebas, dificultades, tropiezos, persecución, desprecios y vejaciones y muchas cosas. Realmente estar al frente de un ministerio, emprender un ministerio, no es fácil, pero mientras más difíciles se tornan las cosas, más Dios se hace presente para demostrarnos que realmente el trabajo no es del hombre, no es de idea de hombre, sino que cuando Él tiene un plan, un propósito, Él poco a poco lo va desarrollando en quienes Él tiene el propósito para que lo haga. Amén. Quisiera acotarle referente a la pregunta, ¿qué fue lo más difícil en esta transición de venirnos de Venezuela a Panamá? Hay una palabra que el Señor le dijo a Abraham: saldrás de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, o sea, te irás de tu familia. Creo que una de las cosas más difíciles para nosotros como seres humanos es despejarnos o despegarnos, rompernos de ese vínculo familiar, despojarnos de lo que ya humanamente se ha podido alcanzar con trabajo, con esfuerzo, con servicio a la obra de Dios. Soltar todo lo que ya Dios te había dado, soltar tu comodidad, tu casa, tus padres. Durante 1 año, como les dije, intermitentemente viajamos, pero fueron meses donde estuvimos sin nuestros hijos, y pienso que eso es una de las cosas más difíciles. Hoy justamente yo colocaba un pensar en mi estado, donde decía que cuando Dios te llama, aprendes a vivir sin papá y sin mamá, y aprendes a caminar en obediencia. O sea, aprendes a caminar sin papá y sin mamá para poder caminar en obediencia. Y creo que eso fue lo que nosotros hicimos. Soltamos todo. Eso nos dolió por muchos años, Emily, por muchos años lloramos, por muchos años no nos acostumbrábamos el cambio, y podríamos decir que en algún momento humanamente yo dije, para mí se acabó Navidad, para mí se acabó Día de las Madres, para mí se acabó el Día de la Familia. ¿Por qué? Porque era un cambio total, estar con personas que no eran de tu vínculo sanguíneo, ¿verdad? Y acostumbrarte que esa iba a ser tu nueva vida, pues fue bastante difícil, pero aquí estamos. Ahora tenemos una familia panameña que amamos igual, o creo que hasta más que la que tenemos en Venezuela. Bien, pastores, ahora sí, cuéntenos cómo fue ese primer culto. ¿Tú te recuerdas del primer culto, pastor? Sí, me recuerdo con claridad. Salimos, hicimos una invitación masiva, visitamos varias casas. La gente, sí, allá vamos a estar, allá vamos a ir. Alegres, vestimos la mesita, nos preparamos en espera de esa gente que habíamos invitado, pero llegó la hora del culto y nadie apareció. Nunca llegaron. Nos tocó orar
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Sí, Señor. Santo. Así fue. Santo. Muy bien. Ahora, pastores, cuéntenos y echen para atrás memoria. ¿Qué milagro fue el primero o fue la manifestación de que Dios confirmó que estaba respaldando este ministerio? Bueno, te comentaba que nosotros le pusimos 2 vellones a Dios, ¿verdad? Como confirmación de que Dios era quien nos traía para acá, ya que lo podemos decir con humildad, no somos unos pastores guau con mucha preparación teológica y toda la cosa, pero sí nos gusta siempre tomar decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. No nos gusta movernos sin que Él nos confirme. Y dentro de esos vellones que le pusimos al Señor, te puedo decir que esos fueron los 2 primeros milagros que vimos aquí en Panamá. Primero fue que Dios nos entregara nuestra casa propia. Y segundo, o viceversa, primero Él nos entregó nuestra cédula panameña, nuestra permanencia, que hoy contamos con ella, ya que es un tema bastante complicado acá, lo que es el tema de migración y de estar legal. Dios nos sorprendió dándonos nuestra permanencia, nuestra cédula E, y nos entregó nuestra casa propia, que entre muchos, porque no te puedo decir que ese fueron los primeritos, muchos milagros, pero ese ha sido uno de los que más nos ha marcado, porque era la confirmación de que Dios nos trajo acá. ¿Qué valores y principios han procurado mantener desde el día 1 y que hoy sigue siendo esencia para Anunciadora de Sion Panamá? Puedo decirle por mi parte, ya el pastor dará su punto. Cuando estábamos nosotros en Venezuela, fuimos formados bajo una enseñanza algo cerrada, se podría decir, con muchas limitaciones, con carencia del conocimiento real de los contextos bíblicos, ¿verdad? Que hoy en día le agradezco a Dios porque nos levantamos, ¿verdad?, con ciertas restricciones que nos ayudaron a mantener pues una vida lineal. Pero sin embargo, a la luz de la palabra, al llegar a este país, el Señor nos llevó en otro nivel, nos llevó a tener un poco más de revelación a lo que Él nos traía acá. Y lo que sí el Señor nos habló en una oportunidad era a que Él quería una iglesia de la sana doctrina, una iglesia que no se contaminara, que quería que levantáramos aquí un centro de adoración. Recuerda que el Señor te dio esa palabra, Sí, ¿verdad? claro que sí. Un centro de adoración donde vi una flor gigante en medio de este lugar, y fue una de las identificaciones que me hizo creer que en esta casa a largo plazo Dios haría un milagro, nos las entregaría, y que aquí se iba a construir el templo. Y también yo tengo que acotar en cuanto a eso, porque me sentía un poco preocupado. Nuestra formación, como dice mi esposa, desde Venezuela es bastante diferente a la idiosincrasia religiosa en las cuales se forman las iglesias acá, las costumbres religiosas y todas estas cosas. Y como prácticamente era un poco difícil establecer los principios y reglamentos existentes que se practican en nuestro concilio, estaba bastante preocupado porque yo veía que se iba a tornar en un conflicto, en controversias y tantas cosas. Y un día orándole a Dios, Dios mío, toma el control, Señor, mira cómo es todo esto, es tan difícil. Las costumbres de Venezuela son tan diferentes a las de acá, y las cosas que son malas acá en Venezuela se practican, y las cosas que no se practican en Venezuela aquí se practican. Esto era como un enredo. Y Dios trató conmigo. Me acuerdo que oí con claridad la voz de Dios que me dijo: yo soy el dueño de la obra. Sigan trabajando, enseña mi palabra sin tapujo, que el Espíritu Santo se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Eso me liberó, eso me alivianó mis cargas, eso me hizo sentir tranquilo y feliz, porque pude comprobar que estábamos haciendo un trabajo del cual Dios se estaba agradando, pues, y que de lo demás Él se encarga claramente. Todo es un proceso. Amén. Dios tiene las bendiciones tuyas y mis bendiciones en sus manos, pero es un proceso para recibirlas, porque
Dios tiene también un tiempo señalado, dispuesto para darnos lo que Él nos vaya a dar y engrandecer esta obra. Tengo fe, tengo certeza, porque también tengo palabra de parte de Dios. Cuando estábamos en Venezuela, cuando regresamos de nuevo acá a continuar el trabajo, que me dijo que Él nos iba a ensanchar en este país, que íbamos a conquistar territorio y que tenía financistas de la obra, del ministerio en este país ya preparados de antemano para que en su tiempo pudieran aportar lo que tendrían que aportar. Y esto no es algo que se nos queda en el olvido, porque así como Dios lo ha hablado, así se ha cumplido. Y lo más grande es que podemos creerle a Dios, y es lo que hemos visto, ¿verdad? Porque si de contar cómo nació la visión, hacia dónde queremos llevar la obra del Señor, pues tendríamos que hacer muchos videos como este. Pero sí pienso que cuando Dios va a comenzar un mover, cuando Dios trae un avivamiento, empieza en casa, empieza con los de adentro, ¿verdad? El avivamiento comienza de adentro hacia afuera, y eso es lo que Dios ha estado haciendo en Anunciadora de Sion. A pesar de que somos un número pequeño, ¿verdad? Todavía en membresía, pues nos hemos puesto en una sola visión, nos hemos determinado que nosotros íbamos a provocar ese milagro, que esos primeros financistas íbamos a ser nosotros, gente humilde, gente muchas veces sin empleo, gente despedida de sus empleos, pero que asumimos el reto y lo hemos llevado con la ayuda de Dios hasta hoy, ¿verdad? Y para el próximo año, pues queremos en el nombre de Jesús continuar. Tuvimos un proyecto llamado Gedeón, lo tenemos actualmente todavía activo. Terminando ese proyecto Gedeón, comenzamos con el proyecto Nehemías, que se trata de levantar la casa del Señor. Wow, sorprendente, pastores. De verdad, su historia nos ha conmovido y sabemos que va a conmover muchas otras vidas más, las que están viendo este video. Y pues otra pregunta que sería muy importante hacerles, ¿qué le dirían a las personas que están empezando este caminar y están pasando por situaciones difíciles? En realidad, si hablamos de pastores, gente que están bastante nuevos en el ministerio y que, bueno, tienen la visión de que Dios les ha puesto el sentir y sienten que tienen un llamado al pastoreo, ahora mismo se están iniciando, echen para adelante, que oren mucho y que busquen la dirección de Dios sobre todas las cosas, porque las tantas turbulencias, las tantas aguas embravecidas del mar muchas veces tienden a ponernos a dudar y a pensar de que de pronto hoy yo estoy equivocado, yo creo que yo agarré la carrera que no era, creo que estoy emprendiendo un camino que no es el que Dios tenía para mí. Si realmente, porque es allí donde está el éxito, cuando somos direccionados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos da muestras de que si estamos en el camino correcto y que si hay un propósito al llamado, sea al pastoreo, al evangelista, el profeta, el apóstol, siempre hay una dirección, siempre hay una señal de parte de Dios que el Espíritu Santo nos trae. Él da testimonio de que realmente estamos allí direccionados a un futuro, porque todo en esta cosa del evangelio, en lo que es el ejercicio del evangelio, no es soplar ni hacer botella. Esto es, como se lo mencioné antes, un sacrificio, un proceso que uno va viendo poco a poco el respaldo de Dios. Y aquí la clave es ponerse en sus manos, buscar de Dios, mucho ayuno, mucha oración, preparación en la palabra, porque así hace Dios. Él permite que comencemos muy pequeños, todos comenzamos muy pequeños, pero llega el momento de una evolución, de un crecimiento, de un desarrollo en el que nuestro primer estado, como dice la Escritura, nuestro postrer estado comienza a ser grande, comienza a extenderse y comenzamos a ver cosas que aún ni siquiera estaban en nuestra imaginación. Y bueno, esas las palabras del pastor en cuanto a ministerios que vienen naciendo. Yo podría hablarle, ya siendo pastora, a aquellos que vienen llegando a los pies de Cristo. Esa es una de las grandes cosas que nosotros de las grandes experiencias que hemos tenido a lo largo del ministerio,
porque siempre nos han llegado gente que quieren aprender, quieren saber todo lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice en 2, 3 meses en el Evangelio, un año en el Evangelio. Y eso muchas veces frustra a la persona porque tiene tanta ansiedad de aprender que cuando no lo logra, pues se siente como que no está avanzando. ¿Y qué le puedo decir yo a estas personas que están iniciando el camino del Evangelio? El más fácil no es. La verdad, el Evangelio lo dice el Señor: tome su cruz y sígame. Es una cruz, pero que cuando tú comienzas a unirte con Jesús, ya esa cruz no es pesada. Ya esa cruz es un deleite llevarla. Y todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Lo que siempre escuchamos coloquialmente, lo que no entiende hoy lo entenderás mañana. Lo que no entiende, pues, aunque es muy usado, pero tiene una gran verdad. Todo es un proceso, y lo que hoy pues no entendemos, tranquilo, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo de los cielos. Amén. Lo tomo hasta para mí misma, pastora. Cuéntenos qué es trabajar como matrimonio dentro del ministerio. Es difícil. Échenos sus cuentitos. Bueno, como siempre el pastor ha dicho, el matrimonio se trata mucho de lo que es el 50 y 50, la tolerancia, porque aparte de que somos humanos, aparte de que somos cristianos y somos pastores, también somos humanos y tenemos pues cada uno un criterio diferente. Hemos tratado, el pastor pues ya va a dar su palabra, hemos tratado de que Dios nos vaya honrando así. Ese yo pienso que es el éxito en el ministerio. Primeramente está Dios, y segundo, que si tú me vas a honrar a mí, pues también tienes que honrarlo a Él. Y si tú lo vas a honrar a Él, pues también me tienes que honrar a mí, porque ni yo soy más que Él, ni Él es más que yo, ni Dios me llamó a mí, ni no lo llamó a Él. Pues somos iguales y Dios nos llamó al ministerio. Incluso hemos tenido personas que han tenido pues esa osadía de preguntarnos: ajá, ¿quién es el pastor? Ajá, ¿y quién es el que manda aquí? Aquí no se trata de que quién manda, porque aquí manda el Espíritu Santo. Aquí se trata de que somos un equipo, y que Él sabe en qué área pues Dios me usa más a mí, en qué área me puedo desempeñar un poco mejor o más, y yo sé en qué área Él se puede desempeñar, y en el área que Dios lo tiene a Él, en el área que Dios lo usa a Él, pues yo tranquila, porque sé que es Dios en Él, y Él pues hace lo mismo conmigo. ¿Sí o no, pastor? Ahí estamos, claro que sí, tratando de comprendernos, de entendernos, porque esto es un doble compromiso bastante fuerte, el compromiso familiar, porque sobre todas las cosas uno tiene que ser un ejemplo, tiene que ser un espejo, empezando en la casa, nuestros hijos, la familia, siempre por todos los medios, tratando de tener allí una imagen intachable en la que nuestros hijos se puedan fijar, se puedan ver en un futuro. Y la familia de la iglesia también, el asunto no es predicar, enseñar, pegar gritos o hacer cualquier cosa de apariencia. Creo que el éxito de todo esto es el testimonio en la iglesia, en la familia. El comportamiento es el que nos va a ayudar a sostener como un pilar, como una persona de ejemplo, como una persona que realmente tiene allí una responsabilidad que cumplir, y que bueno, con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios, el sometimiento a Dios, ahí vamos, logrando éxito poco a poco. Y bueno, Dios, como dice la Escritura, va perfeccionando poco a poco la obra que ha iniciado en nosotros. Bien, para terminar con la última pregunta, y con mucho cariño y con mucho amor esperamos su respuesta. ¿Qué fue la anécdota más linda que ustedes han vivido y que muy pocas personas conocen? Si hablamos de anécdotas, hay algo que yo atesoro mucho en mi corazón, en mi recuerdo. Hubieron personas del Ministerio Paraíso Celestial que cuando nosotros decidimos, cuando llegamos aquí a Panamá, una hermana nos hospedó en su casa, pero ya era el tiempo de salir y habitar en este lugar. Cuando lo tomamos alquilado,
Recuerdo que tomamos la decisión de venirnos a dormir aquí en esta casa. No teníamos colchón, no teníamos cocina, no teníamos nada. ¿Y te recuerdas, Diego? Claro que sí. El pastor de León llegó con un camioncito donde varios hermanos de la iglesia nos habían enviado colchón, cocina, platitos, ollas, cucharillas, pijamas para mí. O sea, nos equiparon de cierta forma sencilla, pero nos dieron lo que necesitábamos. Y esa era una preocupación que teníamos porque veníamos a dormir en el piso peladito. Y otro de los anécdotas que también han marcado mi corazón, hablando de cosas seculares, atesoro mucho y honro la vida de la hermana Orais, porque esta mujer de Dios que hoy en día es una líder acá en la iglesia, a veces yo le escribía: hermana Orais, tengo hambre. Estoy hablando de hace 7 años atrás, ¿verdad? Y eran las 12 de la noche, 1 de la mañana. Nosotros de repente aquí teniendo un poco de carencias, y ella llegaba a pies con sus 2 hijos, traía un platito de comida, siempre se acordaba de nosotros, y son recuerdos muy lindos y que nosotros pues agradecemos y honramos, porque en su momento pues era Dios sosteniéndonos a través de ella también. No sé si tú tienes algún otro. Bueno, claro que sí. Uno de los anécdotas que siempre está allí en mi mente presente es que cuando ya nos veníamos, cuando ya fuimos designados por el pastor para venir a este lugar, algunos hermanos ministros que ya habían venido por primera vez cuando fue la primera fundación, nos dijeron pues que oye, que aquí era difícil, que aquí hasta el agua, para uno tomar agua tenía que comprarla en la tienda, que comiéramos bastante porque también la comida era bastante cara, y ahí me desaté a comer para hacer como el oso, para traer mis reservas. Tú venías a invernar. Para traer mis reservas para cuando me tocara la vaca flaca. No, hombre. Este potrero siempre se ha mantenido verde, siempre ha estado fluyendo la bendición, y es verdad, hemos tenido algunos déficits empezando, y bueno, también bendecimos la vida de Oray, la cual reconozco que fue un canal, porque Oray desde que nos conoció nos tomó cariño, siempre nos invitaba a su casa pendiente de nosotros, se nos aparecía, nos sorprendía con comidas, y cuando no nos sorprendía nosotros le llegábamos. Incluso no sé si recuerdas que a través de ella y el esposo fue que nosotros conocimos muchos lugares aquí en Panamá. Sí, porque claro que sí. Ellos siempre nos sacaban y conocimos lugares hermosos de Panamá gracias a Dios y a ella y a su esposo, a su familia. Pudiéramos decir que bueno, hay muchos más, pero en los inicios pues eso. Y hoy en día tenemos muchos Orais y muchas Orais aquí en casa. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Ha sido un privilegio, pastores, compartir este tiempo con ustedes. Igual gracias a todos los que nos están sintonizando, viendo este video, nuestros suscriptores. No va a ser el último episodio que verán de la historia de nuestros pastores. Van a haber otros episodios. Igual les invitamos a que puedan sintonizarnos, a suscribirse a nuestra página de YouTube y darle like. Pastores, ¿quieren despedirse de alguna manera de nuestros suscriptores? Bueno, pues darle gracias a todo el que va a escuchar este audio. Lo bendecimos. Gracias, Emily. Gracias a tu esposo por tener esta iniciativa con nosotros, ya que somos de los años donde no había ni siquiera teléfono. Hoy en día tenemos que adaptarnos a esta nueva tecnología, a este sistema que hay ahorita de la ciencia. Bendecimos a todos los suscriptores y los animamos a que compartan, ¿verdad? A que lleven también este canal, este video a otras personas que de repente escuchando nuestro testimonio se van a identificar.